Constitucional, viene el balotaje en octubre y por supuesto estaremos también analizando los resultados para presentar a nuestra primera invitada, que es la doctora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Hay muchos temas que abordar con ella y por eso empiezo saludándola de inmediato. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Mávila. No, al contrario. Y lo primero que quería preguntarles, ¿cómo avanza este proceso de demanda competencial que pretende esclarecer de alguna manera los motivos por los cuales se podría investigar a la presidenta de la República? Esto es sumamente importante por cuanto seguimos, ¿no?, en un contexto marcado por enfrentamientos. Sí. Esa demanda competencial puede poner claridad y puede lograr finalmente, por lo pronto, lograr un equilibrio sensato para el buen ejercicio democrático. Esa es la meta, el objetivo de esa sentencia. Puedo decir que ya terminó el debate, estamos en etapa de firmas, que era lo que había costado llegar a ese acuerdo, porque es un tema complejo que queríamos compaginar, como bien lo dices, por un lado que se pueda fiscalizar, pero por otro lado que no se pueda abusar de esa facultad que tiene el Ministerio Público, que es importantísima, pero que se tiene que ejercer de acuerdo al cargo que ejerce quien esté en la presidencia de la República. Es una sentencia que no mira a la señora Boluarte simplemente, sino mira a quien sea el presidente de la República. Entonces, como decía, ya tenemos la decisión tomada, estamos como si en etapa de firmas, así que confío en que ya en breve, en esta semana... ¿Ya se votó también? Sí, ya se cerró el debate. Ya se cerró el debate. Sí, ya estamos en etapa de firmas. ¿Y eso pero no puedo contar, no puedo decir claro hasta que no se publique. Hasta que no se publique, pero sí. ¿Y la publicación tardará mucho? Yo no creo, ya no, porque somos conscientes de la urgencia de este tema. ¿Podemos decir que es esta semana, de pronto? Confío en Dios en que sí. Ya llevo con esa confianza tiempo, pero ahora es la primera vez que puedo decir claramente que ya acabó el debate, que ya tenemos la decisión tomada y que estamos tomando las firmas de cada magistrado. Y nos adelanta, creo que sin pecar de infidentes, podemos decir que es algo que usted considera equilibrado, es una decisión equilibrada. A mi modo de ver, sí. Y será una vez más la manifestación de la pluralidad que existe en el tribunal, porque verán cómo a veces coincidimos unos y después no coincidimos. Y habrá puntos en los que estamos de acuerdo varias personas que en otros momentos no lo estamos. Es decir, para que no nos pongan, no traten de etiquetar a las personas. Todos podemos actuar de acuerdo a nuestra conciencia, con diferente criterio y defender nuestro punto de vista, que es lo que hemos hecho siempre con respeto a la opinión distinta. De acuerdo, doctora. Quería preguntarle también por una exhortación o un pedido que ustedes hacen como Tribunal Constitucional al Ministerio del Interior y a la Policía para evitar detenciones irregulares, y esto tras las protestas del año 2023. Es importante porque es un caso reciente, me parece que es el caso en una universidad, si no me equivoco, en San Marcos. Sí. Ahora, eso es una decisión que tomó una de las salas, ¿no? O sea, y no he intervenido yo en esa decisión, y sí, entiendo que fue unanimidad de parte de los integrantes. La segunda sala del Sí. Tribunal Constitucional, que exhortó tanto al Mininter y a la policía que respeten los derechos a la libertad, debiendo adecuar protocolos y prácticas de manera que hagan uso proporcionado de la fuerza y eviten detenciones irregulares bajo responsabilidad, dice, como los registrados el 21 de enero de 2023, donde se detuvo a 192 personas al interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Podemos decir que este fallo se puede entender, o esta exhortación se puede entender como que se excedió en sus funciones en su momento la policía? Bueno, como yo no he estudiado en detalle el caso, no podría afirmar esto. Lo que sí me parece que va en la línea del competencial que hemos decidido, de que tienen que articular cada vez más esos protocolos de actuación para que, como se dice, no se atropelle derechos fundamentales, pero a la vez también se resguarde el orden y la finalidad que tiene cada institución. Es decir, si la universidad se emplea, como vimos que se empleaba en los años 80, 90, ¿de acuerdo?, para hacer Sendero Luminoso que estaba allí, bueno, a veces hay que tomar medidas de emergencia según la situación. Pero como no estamos en esa situación de la época del terrorismo, se entiende que el tribunal busque un equilibrio. Interesante, porque hemos estado y estamos todavía en medio del debate que se ha suscitado luego de que se aprobara y promulgara la ley de amnistía para militares, también para rondas campesinas que hayan participado en la lucha contrasubversiva entre los años 1980 y 2000. Hay un pronunciamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que considera que esto es una afrenta por parte del Estado, pero desde el Estado se ha dicho que la Corte
se ha adelantado, porque esto tiene que terminar, digamos, todas las instancias, y lo que podría venir es una acción de inconstitucionalidad. El ministro de Justicia confía y ha dicho que él considera que la norma es constitucional. ¿Cómo analiza usted la posibilidad de que esto escale en efecto y de que se presente una acción de inconstitucionalidad por parte de la Fiscalía? Yo coincido en que es probable, muy probable, porque se oyen voces disidentes con respecto a esta norma y he visto algunas entrevistas a favor, en contra, y casi no dudo de que va a llegar al tribunal. Por eso no podría pronunciarme sobre ese tema en concreto. Lo que sí también está próximo, pienso yo, a salir, a terminar el debate, porque estamos recién empezándolo, es sobre más bien la prescripción con respecto a la lesa humanidad de los delitos cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el país. Eso estamos justamente analizando. O sea, creo que una cosa irá de la mano de la otra, más o menos, ¿no? Aunque es diferente la imprescriptibilidad que la amnistía, son dos figuras diferentes. Entonces habrá que ver caso por caso. En cualquiera de los casos, ¿considera usted o coincide con quienes han dicho que la Corte se excedió al involucrarse en un tema cuando todavía no se agotaron las instancias judiciales internas? Yo creo que, a ver, la función de la Corte, ellos habrán entendido que era su responsabilidad hacerlo, pero yo considero que no, porque hay que respetar lo que es la soberanía de cada país, ¿no? Y sus decisiones legislativas. Si después se ve que eso no es conforme a la Constitución y a los tratados, están las acciones de inconstitucionalidad. Hablábamos hace instantes nada más sobre este pedido de una de las salas constitucionales al Ministerio del Interior y a la Policía para evitar detenciones irregulares. En medio de este contexto, y a propósito de lo que acabamos de mencionar, también se estaría evaluando desde el Congreso otra ley de amnistía, pero en este caso para los policías y militares que hayan participado en el control de las protestas en el marco, ¿no?, de las protestas del 22 y del 23. En ese caso sí habría un problema. El ministro de Justicia considera que eso no sería oportuno. ¿Cómo analiza usted? ¿Cree que es oportuno siendo este gobierno justamente el que está en la mira y bajo la investigación sobre esos hechos el que proponga? Bueno, lo propondría el Congreso, pero ¿cómo vería una situación de esa naturaleza? A ver, es difícil. Por un lado, quien, por decir así, trató de contener las protestas y puso orden fue el Poder Ejecutivo. Sí. Y el Congreso es otro poder del Estado. O sea, no podemos decir que es el mismo gobierno, no es la misma entidad, es otro poder del Estado el que da las leyes. Entonces, la oportunidad ya es una cuestión política. Lo que nos tocará a nosotros es ver la constitucionalidad de esa medida, ¿no? Porque vivimos un momento muy difícil, esos niños que murieron en la ambulancia, la señora que no pudo dar a luz, o sea, ha habido cosas durísimas, ¿no?, para la población civil. Entonces, entiendo que hay una preocupación por los policías. ¿Te acuerdas los que murieron ahogados? También. ¿No? O sea, ha habido cosas súper difíciles de catalogar si fueron abusos, no abusos, de parte de la policía o de parte de las Fuerzas Armadas. Tiene que haber una investigación, se tiene que determinar quiénes son, pero me parece que lo importante aquí será actuar con justicia el Congreso pensando en las personas que han sido víctimas de algún atropello, tanto de los policías como de los, ¿no?, En de los una civiles. entrevista que sostuvimos con el congresista Fernando Rospigliosi en Ampliación de Noticias junto a Fernando Carballo, una de las preguntas que le hacíamos con relación a la amnistía para las personas que están investigadas entre los años 80 y 2000 en el marco de la lucha contra Sendero Luminoso era si no hubiese sido mejor, digamos, conformar una suerte de comisión que proponga indultos para casos particulares. No, él nos respondió, él apoya la ley que han promovido, pero en el caso de las protestas, los casos, al haberse reducido el tiempo, es decir, no podemos comparar el marco temporal, digamos, el espacio de tiempo entre lo que fue la lucha contra Sendero Luminoso, el tiempo que ha transcurrido con algo que pasó hace apenas un par de años, ¿no? Y son menos casos. ¿Usted consideraría, desde su experiencia como una mujer de leyes, que sería saludable hacer una lista de los casos, identificar y empezar a hacer una evaluación más seria y más célere de lo que pasó en cada una de esas ocurrencias? Eso, de hecho, tan es así que cuando hubo una audiencia, fue una de las cosas que yo le recordé al representante del Ministerio Público que estaba ahí, que sí extrañaba ver la lentitud con que avanzaban esas investigaciones, porque no nos puede pasar lo que viene ocurriendo, que gente que tiene 20, 30, 40 años en un juicio y nadie se aclara.
ni los familiares de las víctimas, ni las personas que están siendo procesadas. Sí, yo creo que es importantísimo que se actúe con celeridad, como bien dice, se identifique claramente dónde están las responsabilidades. ¿Antes que una ley de amnistía? Bueno, no sé ya eso, prefiero no meterme porque esa es una decisión del Congreso, pero lo que te pide la justicia es que identifiques qué cosa pasó. Claro, porque aquí estamos hablando de un hecho reciente. Claro. Entonces, el argumento que se aplica para la primera es que han sido procesos muy largos y que hay gente que es inocente y que todavía no cierra ese capítulo con el perjuicio que han generado, ¿no? Claro. Ahora, igual le preguntábamos al congresista Rospigliosi sobre la base, cuál es la estadística, pero en este caso estamos hablando de hechos concretos. Claro. Sí, ¿no? Son 50 muertes. Sí, más o menos. Más o menos 50 muertes que, claro, con un poco de esfuerzo de pronto y se puede encontrar una solución antes de tener que recurrir a una ley de amnistía apresurada. Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Lo primero es tratar de investigar los culpables y que se les pueda sancionar conforme les corresponda a cada uno y no utilizar simplemente, como diría yo, un recurso general, ¿no? Porque habrá civiles responsables y habrá también policías responsables a lo mejor. Pero yo lo que he visto, lo que veíamos, el policía quemado vivo, o sea, no podemos pensar que solamente la policía, al contrario, ¿no? Yo creo que han actuado tratando de calmar a unos lugares, ¿no? Una población que estaba totalmente violenta. Claro, quisiera que escucháramos, volviendo al tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la comisionada Andrea Pochack, que estuvo con nosotros hace unos días aquí y que hizo una crítica feroz, digamos, de la situación del Perú, pero sobre todo, no necesariamente por esta ley, sino habló en general de una cantidad de desacatos por parte del gobierno peruano. Vamos a escuchar ese byte y continuamos con la doctora Luz Pacheco. ¿O qué camino o qué acciones puede adoptar la comisión o las víctimas, digamos? Los primeros que tienen que adoptar decisiones en estos casos son los jueces de Perú. Los jueces. Ajá, ¿cómo funciona? Explíquenos, por favor. ¿Los jueces pueden aplicar o no aplicar la norma? ¿A eso se refiere? Exactamente. A criterio de la Comisión Interamericana, y no me equivoco si digo que también a criterio de la Corte Interamericana, esta ley es incompatible con los tratados de derechos humanos firmados por Perú. De manera que los jueces de Perú tienen la obligación de controlar si una ley es constitucional o convencional o no lo es. En este caso la ley no es constitucional, no es convencional y los jueces no deben aplicarla. Perú ya viene acumulando más de 20 desacatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto coloca a Perú en una situación particular en la región. Hay muy pocos países que tienen este récord de desacatos a la Corte Interamericana. Nosotros lamentamos desde la Comisión Interamericana que Perú integre el ranking de los países con más desacatos a la Corte Interamericana. La ley de amnistía no ha llegado aún al Tribunal Constitucional. Estábamos conversando sobre esa posibilidad que es altamente probable que llegue. ¿Cómo interpreta las palabras de la comisionada cuando defiende el control difuso por parte de los jueces? Es decir, que los jueces puedan decidir en qué casos aplican y en qué otros casos no aplican la norma. ¿Usted defiende el control difuso? Claro, o sea, ese es por supuesto, o sea, los jueces tienen esa libertad de criterio, lo dice claramente en nuestras normas, pero también lo dicen que cuando el Tribunal Constitucional ratifica la constitucionalidad de una ley, ya no pueden dejar de aplicarla. En este caso es una ley que todavía no ha tenido un refrendo de constitucionalidad de parte nuestra. Podría haber un juez que en un caso determinado considere que no es aplicable. O sea, es posible, no es que sea un imposible. Entre tanto, no haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Cuando ya el Tribunal confirma que algo es constitucional, ahí más bien ya no pueden aplicar ese control difuso, porque si no sería sacarle la vuelta a la decisión que ha tomado el Tribunal. Cada juez, no me parece, entonces, ¿dónde queda la seguridad jurídica? Tiene que haber una aplicación ya. ¿Y qué comentario le merece lo que dice la comisionada respecto a la cantidad de desacatos por parte del gobierno peruano? Porque también está dentro de la Constitución que el Estado peruano tiene una palabra empeñada y que suscribe tratados internacionales y que respeta además esos acuerdos que firma no como gobierno, sino como Estado. Es la palabra del Estado peruano. Ahora, no sé cuáles serán esos 50 casos que ella menciona,
Pero a mí me llamó la 20 atención. desacatos, 20, sí. A mí lo que me llamó la atención fue escuchar a la hija del general Rivero, justamente en un programa de RPP, una entrevista que decía que el caso de su padre llevaba 20 años en la Corte y no se definía. Entonces, a mí me parece que ahí también la Corte está fallando. O sea, qué tipo de casos está decidiendo y cuáles sí, cuáles no. Entonces, bueno, ellos tienen su punto de vista. Yo creo que lo importante es que nosotros definamos también cuál es el ámbito en que tenemos que obedecer, porque lo que dice también nuestro Código Procesal Constitucional es que en algún caso la decisión de la Corte dice una norma convencional, que puede ser una decisión de la Corte, puede ser la misma convención, fuera ya más generosa, más, ¿cómo te puedo decir?, protegiera mejor los derechos fundamentales. En el caso del ordenamiento peruano fuera mejor que el convencional, hay que preferir, el juez tiene que preferir la norma peruana, no la extranjera. Entonces, en el caso que estamos hablando de la amnistía, que digo, todavía no ha habido una decisión nuestra, el juez podrá aplicar o no el control difuso. ¿No se ha presentado la demanda todavía? No se ha presentado, no se ha presentado nada. Pero nos están llegando muchísimas de todo tipo, sobre todo de ordenanzas municipales. Hay muchas de ese estilo. Entonces, lo otro digo, ya veremos, pero bueno, la Corte hace ciertas cosas que a mí también me sorprende que las haga. Y del desacato no conozco cuáles son, no podría opinar. Se habla de la, politización de la justicia en el Perú. ¿Usted diría que la Corte no escapa a eso? Bueno, el hecho de que haya tenido 20 años un caso y que no lo resuelva... ¿Cree que fue por motivos políticos? No tengo idea, pero por lo menos ¿O por un sesgo político? Daría la impresión, igual estoy equivocada y que nos lo demuestre, porque lo que han salido muchos son los casos a favor de los terroristas, eso hemos visto muchísimos. O sea, gente que había confesado los delitos de terrorismo que acá se habían probado, sin embargo después lograron una reversión a través de la Corte. Bien, otro tema sobre el que quería incidir es la ley para las investigaciones que, si bien es cierto, salvaguarda esto de que la conducción de la investigación recae en el Ministerio Público, le da a la policía la facultad de iniciar la investigación, sobre todo en la primera etapa, en la preliminar. La policía se encuentra en crisis. Estaba revisando información ahora. 40% de los patrulleros están malogrados, no se compran chalecos y claro, esto no es que tenga que ver con el trabajo de inteligencia ni con las capturas que pueda hacer la policía, pero ¿no deja a la policía con un exceso de carga cuando se ha declarado ya en emergencia la institución? Es decir, ¿cómo encargarle a una institución que a todas luces está en emergencia otra carga más? Iniciar también las investigaciones. ¿Está preparada la policía para asumir este reto? Al menos en la audiencia no cabía duda de que la policía estaba capacitada para hacer este trabajo. La Fiscalía podrá tener algunas personas que le ayuden, pero no tiene la preparación específica que tiene la policía. Una cosa no quita la otra. Creo que más bien lo que el Estado tiene que hacer es invertir en lo que necesita la policía. Armamento, escudos, todo lo que pueda contribuir a que hagan mejor su labor. Pero que están comprometidos, lo están. Que hay malos policías, los hay. Como también hay malos funcionarios en todas partes. Pero yo sí creo que en general la policía está poniéndose al frente para ayudar a la ciudadanía a recuperar la seguridad, que es lo que todos estamos ansiando, ¿no? Ante este avance de la extorsión. Ahora, perdóname, sí te quería comentar una sentencia que no tiene nada que ver con este espectro. No, pero claro, le hablamos al inicio de la entrevista y usted tenía mucho interés. Por favor, cuéntenos. Sí, es una sentencia en que hemos declarado un estado de cosas inconstitucional ante la actuación del Estado frente a las enfermedades raras o huérfanas. Porque hemos tenido más de un caso de niños que tenían una distrofia muscular, ¿no? Muy particular, que no se conoce la raíz, entonces no se puede curar. Pero lo que hemos visto es que tampoco el gobierno el Estado, el Ministerio de Salud, está invirtiendo, teniendo presupuesto en conocer mejor esas enfermedades y buscar colaboración del extranjero. Entonces allí hemos puesto un foco especial para que el Estado se comprometa. Y me da alegría poder decir que hemos recibido cartas de agradecimiento de familias, de parientes, de personas que tienen estas enfermedades, porque dicen, por fin hay una reacción, ¿no? Y yo la verdad que también he querido poner el reflector en el problema que tiene salud, que lo ha manifestado la OIT en un informe que ha preparado sobre el mal uso de los recursos, el hecho de que haya como una desconexión entre las inversiones y las necesidades de la gente. Creo que todos sabemos que no hay ecógrafos, no hay
no hay gasas, no hay cosas elementales para la atención de los enfermos. Entonces, la salud es un derecho fundamental. Yo creo que es también importantísimo que el gobierno ponga un mayor acento, no solo en esas cuestiones que hemos hablado hace un momento de policías, militares, amnistías, sino atender la salud de la población. Entonces, te digo, esta sentencia es importante. Hemos pedido la cooperación de la Defensoría del Pueblo para la supervisión y también que el Ejecutivo y el Legislativo coordinen para que los presupuestos que están previstos también se ejecuten, ¿no? De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para hablar de la situación del señor Nicanor Boluarte. Este fin de semana, un programa dominical hizo una revelación a propósito de un testimonio que comprometería al señor Nicanor Boluarte en el cobro, comprometería, y lo pongo en condicional, de 1 millón de soles por direccionar compras para el programa Caliwarma. Vamos a regresar con la